justamente la presencia de ustedes tiene importancia para poder establecer el diálogo, si no, no hay diálogo. Y en ese aspecto, cuando hablábamos más con Sebastián y su compañera, cuando yo le expresaba lo que es ser protagonista, o sea, no poder ser sustituido por nada, por nadie, en lo que es la expresión de la libertad de ese ser. Bueno, yo coincido, y además de coincidir con un profundo respeto y con una gran recepción de tu historia, este trabajo, porque considero que poca gente tiene la conciencia que tenés vos para recepcionar y para transmitir. O sea que yo por eso lo viví cuando uno dice ser persona es nutrirse de su propia interioridad. Es decir, el universo te está dando, la vida te está dando la posibilidad de que vos seas vos. Es decir, pero para ser vos está dentro tuyo el ser vos, no está fuera tuyo. Y nosotros, de alguna manera, creo que hemos equivocado el camino, dada la apertura que se ha hecho con la palabra ciencia y con la palabra objetividad. Por eso muchas veces me dicen, porque yo soy médico, bueno, yo soy Rolo, y te lo digo con mucho respeto por tu persona, pero yo no puedo ser médico desde un punto de vista objetivo. O sea, yo considero que el que está delante mío es un ser único, es un individuo, es decir, es un ser singular, es un ser problemático, es un ser relativo como lo soy yo, y que siempre en esa relación nos servimos. Es decir, no es que yo le doy y él recibe, es un acto de reciprocidades, donde si yo tengo una experiencia y puedo volcarla para nutrir esa relación, de hecho que esa experiencia no va a ser uniformar, esa experiencia va a ser tomar lo que la vida quiera tomar de esa relación, de ese vínculo o de esa transmisión. Entonces, ese fue mi gran descubrimiento, mi gran aprendizaje dentro de lo que es el ser médico. En un momento dado yo era el enfermo y no podía salir. Dado que tenía ese personaje, no podía encontrarme con el otro. Y yo lo que necesitaba era encontrarme con el semejante. Y el semejante no era un médico, el semejante era una persona. Entonces, esto que hablamos ayer de Víctor Frank, del campo de concentración, y de, un psiquiatra en un campo de concentración, a pesar del psiquiatra, o sea, a pesar del título que tenía él, lo que realmente despierta el sentido de su lugar en el mundo en ese momento son los ojos de un moribundo que lo miran a sus ojos y le dicen, ¿vos también nos dejás? O sea, una pregunta que lo lleva a Víctor Frank a encontrar su lugar en ese campo de concentración, ¿no? Y que yo tuve una experiencia tan válida como esa, estando en un secuestro, ¿no? O sea, llega un momento que yo tengo mucha paz y un guardia me dice, Tordo, ¿usted cree que va a salir en libertad? No, le digo, yo estoy acá metido en una telaraña que cada día es más complejo. Me dice, ¿cómo hace para estar en paz? O sea, a él lo que le llamaba la atención era mi paz.
Y digo, yo me encuentro con los míos. O sea, yo tengo, en la medida que ustedes, la violencia decrece, la posibilidad de refugiarme en mí y encontrarme conmigo es encontrarme con mis amigos, encontrarme con mis afectos. Y bueno, y él entonces empezó a poner palabras a su lugar, a su violencia, es decir, a que estaba en un lugar de castigo y que, bueno, que él tenía problemas en su casa, que tenía un chico con una discapacidad, que eso lo atormentaba mucho. Y bueno, se generó con ese diálogo una apertura, porque él después venía y me contaba cómo se sentía, pero a su vez me preguntaba cómo me sentía yo y yo le tiraba la pelota para que hablara el vecino. O sea, yo tenía una compañera en la misma celda que todos los días la trataban de violar, que todos los días la sacaban a bañarse para verla desnuda. Pero también veía la otra cara, ¿no? La respuesta de ella, con qué altura no respondía con violencia, sino respondía con un mensaje donde hacía pie a hablar de, Señor, fíjese dónde estamos, fíjese dónde estoy. O sea, y entonces como que iba domando la bestia que circundaba esa violencia, ¿no? Y hasta que el hombre se retiraba. O sea, y lo mismo pasaba cuando la sacaban a bañar. La sacaban a bañar porque la bañaban todos los días, o sea que nosotros no la bañábamos nunca, pero a las mujeres las sacaban todos los días. Entonces era para verla desnuda, pero no podían tocar eso que veían. O sea, no podían llegar. Había algo que estaba, esa dignidad, esa presencia que no permite. Bueno, y son seres anónimos, ¿no? Que en ese aspecto para mí esos seres anónimos me han enseñado de la vida mucho. Y que entonces no puedo ignorar toda esa experiencia para volcarla en el diario vivir, que no, el doctor se dejó, yo ya, primero que no lo soy porque nunca tuve el doctorado, o sea, nos llaman doctor, pero al llamarnos doctor generamos una relación que no es de iguales. El doctor es el poder. Entonces mi amigo el doctor es que yo tengo un palenque donde rascarme, pero ese palenque está fuera mío, y me estoy olvidando que el único palenque para rascarme soy yo, y si no, no sirve, si no, no sirve. Entonces, con tu experiencia, que las palabras no hacen falta para poder, lo que vos transmitís con tus ojos, con todo lo que es tu ser, a mí es como que me hace abrazarte, ¿no? Se me hace sentirte en esa transmisión que es la de los humanos, ¿no? Y entonces vos tenés, por eso un valor muy importante para lo que yo puedo decir, porque una de las cosas que a mí me llama más la atención es el rostro del que está delante, para que ese rostro muchas veces no puede poner palabras a su sufrimiento, a su dolor, o sea, lo pone su cuerpo, es decir, el cuerpo expresa, y generalmente cuando el cuerpo expresa ese dolor, lo expresa con síntomas y signos que son importantes, que son llamativos, y que por otro lado están expresándolos en un periodo de la historicidad de ese ser. O sea que nosotros no podemos detener la vida, nosotros no podemos paralizar la vida en nombre de la ciencia y ese ser tiene tal cosa, como que el diagnóstico que le hago es ponerle una patente, ponerle una estampilla, para un sello, para que esa palabra enajene la historicidad de ese ser. O sea, queda la historicidad de ese ser queda atrapada en un monosílabo, en una adjetivación, es decir, queda atrapada en la signología que le adjudica algo completamente formal
y que no tiene contenido de conciencia, que no tiene contenido de vivencia, y que por otro lado pareciese que la historia se limita a eso, ¿no? Es decir, la historia clínica, y cuando la historia clínica ni siquiera le pertenece al paciente, sino que pasa a formar parte del poder de la institución médica, que es la que tiene ese poder de retener esa historia, y que no dice nada de la historia, o sea que no tiene absolutamente coherencia ese acto. Entonces, esto que vos detectás de los cuerpos de nacimiento, que me ayudás sí, a alegrar mi día, a alegrar mi vida, porque es una comunicación, es un lenguaje, es decir, son imágenes que muestran vida y que muestran expresiones de vida, y en esas expresiones de vida están haciendo el ser humano. Entonces, a mí me parecía, cuando yo trabajaba en esto, me parecía que la imagen era importante para poder transmitir esta historia, porque yo sabía que el niño sabe nacer, y sabía que el niño es un ser humano, y el ser humano es un ser de la naturaleza, y el ser de la naturaleza tiene una savia que tiene que ver con la madre tierra, pero que la madre tierra tiene una savia que tiene que ver con todo lo que lo rodea el planeta, pero que el sol, pero que a su vez ese sol no es tan grande como lo pensamos, que dentro de los soles es un sol más, y que dentro de todos esos soles, y están las galaxias, entonces, y que nosotros desde alguna manera estamos hechos con todos esos elementos, ¿no? Y que esto que vos ponés en palabras cotidianamente, cuando te referís en tus sentimientos, ¿no es cierto?, a tus expresiones de tu historia, de tus vínculos, de tus amores, entonces vos empleás una terminología que tiene esa sabiduría, ¿no? Que está, que no está en el sistema bancario, te diría, ¿no es cierto? Es decir, que no está en la sociedad de consumo, pero que por otro lado la sociedad de consumo está, y bueno, que siga estando, o sea que a vos no te molesta, porque de alguna manera es como encontrar el lugar, el espacio que a vos te comunica con vos, y ese espacio que te comunica con vos, bueno, tiene que ver también con eso del ambiente, con eso del medio ambiente, con eso de ir respetando algo que va más allá de todo esto que pasa en la sociedad de consumo, que es pan para hoy, hambre para mañana, y que por otro lado no va a permanecer, porque justamente es de consumo, es algo que se va terminando, no. Entonces, en cambio hay otras cosas que no se terminan, ¿no? Es decir, que recién empiezan, diría, porque la humanidad recién empieza el despertar, y el despertar que tiene que ver también con lo tecnológico, ¿no? Es decir, que tiene que ver con esta amplitud que vos mismo hablás de la óptica, lo que te permite ver un mosquito, cuando me hablabas del mosquito que filmabas, y ese mosquito que iba de una hoja a otra, esa dimensión del mosquito en ese sistema óptico, todo lo que te dice de ese ser que le dabas el nombre de angelical, ¿no? Es decir, mosquito angelical, y que nosotros pasamos sin verlo, o sea que de alguna manera hay algo que, bueno, que va llamando a que el hombre que ve puede enseñar lo que ve, ¿no es cierto? Y que en ese sentido ver también no es tener una lente, sino saber mirar la lente para poder ver, o sea, qué es lo que uno quiere ver. Y como vos decís también muchas veces que en ese acto de buscar con la lente, es decir, con la mirada, qué importancia tiene lo espontáneo, es decir, lo espontáneo no es previsible, es decir, lo espontáneo no es previsible, o sea que lo espontáneo es tener la mirada dispuesta a ver.
y que ahí está la importancia, ¿no? Y bueno, esto es una contradicción terminológica con lo que es la ciencia médica, que en cierto modo no puede ver lo espontáneo ni qué origina lo espontáneo, porque está mirando lo cadavérico, digamos, ¿no? Lo que pareciese que no se mueve de ahí, ¿no? Y qué lamentable es todavía esa mirada. Es decir, yo no digo con esto que prejuzgo de mis colegas, ni de... No, creo que esta lente que estás mostrándonos en lo que hace a tu humildad de valorar un medio para poder ver más. O sea que no es que vos sos el que ve más, no, el medio es el que me está permitiendo ver más, ¿no? O sea que yo estoy reconocido humildemente a este medio que me está permitiendo esa apertura, y que no tenés títulos de ninguna calidad de nobleza, ni de ninguna, es decir, tenés la humildad. Entonces, y hablas del pueblo, hablas de lo común, ¿no? Pero la riqueza que tiene lo común. Y en eso, yo te quiero decir que en un momento dado, en el año 75, yo tengo la visita de un alto dirigente del ERP, del Ejército Revolucionario del Pueblo. Y voy a poner las palabras, ¿no? Pablo Llorens, que me va a ver a Trujuy, donde yo ejercía la profesión, me visita en el lugar de trabajo, que era un centro de salud, que año 75, o sea, yo hacía 9 años que había terminado mis estudios, tenía 5 hijos cuando terminé mis estudios, y fui construyendo ese lugar de trabajo porque los vecinos me sugerían que no me fuera del barrio, o sea, que no pegara el salto porque tenía el título de doctor y abandonara el lugar que había sido la cuna del aprendizaje con mis hijos y con el vecino, y poder tener una conciencia del otro. Y entonces me ayudaron a tener un consultorio. Y cuando me visita Pablo, él quería decirme que quería ofrecerme una clínica nueva. Ellos en ese momento estaban con las expropiaciones, estaban con secuestros de gerentes de las multinacionales. Entonces cobraban rescates y en dólares, y bueno. Entonces eso parecía que tenía un poder muy grande y me ofrecía construir una clínica nueva. Y yo esto lo estoy diciendo también con mucho respeto por Pablo Llorens, porque él lo hacía con libertad, con espontaneidad. ¿Qué edad tenía Pablo? Pablo Llorens tendría 26 años, 27 años. A lo mejor miento en una cifra que puede ser 2 o 3 años, pero no es mi intención, ¿no? Pero lo importante es esto, que yo le digo, mira Pablo, estamos en un lugar, yo estaba construyendo un lugar de trabajo para la salud, y en ese lugar de trabajo para la salud no teníamos luz en la calle, no teníamos pavimento, teníamos barro y oscuridad, pero había una luz dentro de nosotros y dentro de mis vecinos, y esa luz fue iluminando este lugar, a tal punto que estábamos en un primer piso de una estructura que se iba construyendo para el servicio de salud, y teníamos una biblioteca. Y digo, Pablo, estamos hablando en este medio, vos me ofrecés una clínica nueva, y fíjate que este lugar lo hemos construido para pensar. O sea, esto es una biblioteca, teníamos lo que, era el principio de lo que puede ser la información, de lo que puede ser el lugar de trabajo, el lugar de intercambio. Y por otro lado le digo, yo no creo en las expropiaciones, no creo en ninguna expropiación, ni en las de arriba ni en las de abajo, creo en la persona. Y este lugar se construye con el aporte de las personas, y las personas eran mis vecinos, que muchas veces yo atendía un parto en un rancho donde no tenían agua,
y a lo mejor recién había puesto 4 chapas, y entonces siempre trabajaba con el hombre. Yo cuando trabajé con el hombre es porque no acepté en mi historia personal ser sustituido, como me sustituyó la medicina y la estructura obstétrica en una maternidad como la Peralta Ramos, donde yo te contaba que cuando nacía mi primer hijo, llegaba a las 2 de la tarde y no me dejaban entrar porque no era hora de visita, como si mi hijo tuviera que tener horarios para poder ser recepcionado por su padre. Esto tiene que ver con el medio ambiente que nosotros hemos creado en nombre de la ciencia. Eso es una atrocidad. Y entonces, volviendo a Pablo y volviendo al ofrecimiento de él, yo le decía, este hombre que yo atiendo en un rancho, me dice, doctor, esto es suyo, y me quiere pagar, y no tiene agua en el rancho. Entonces le digo, no, primero el agua y después robo. ¿No es cierto? Es decir, ese es el acto solidario. Pero esa solidaridad a mí me permitió tener una infraestructura de trabajo. Y yo he tenido en esa época un colega que estaba en Rosario y que él me decía, Rolo, vos tenés un lugar propio, tenés tu casa, tenés un lugar de trabajo, y yo tengo 20 años de profesión y sigo alquilando una casa y no tengo lugar de trabajo. Y era una persona que trabajaba full y que era profesor universitario y que... Entonces hay cosas que no te la da el título. O sea, la libertad es algo que es un trabajo de uno, es un trabajo que no te lo da la facultad, te lo da la búsqueda de la espontaneidad, de lo que es el pensamiento tuyo, pero también lo que es el otro. Entonces, yo gracias a eso, hoy estoy acá, y Pablo, que siguió en el Ejército Revolucionario del Pueblo durante la primera etapa de lo que fue el proceso, fue perdiendo su familia, fue perdiendo su identidad, y llegó a un punto, yo lo trataba en problemas de salud, y llegó un punto que me dijo, Rolo, yo quiero ser hombre, quiero volver a ser persona. Estoy destruido, he perdido todo. Y entonces quiero trabajar. Y bueno, yo no necesitaba la explicación, sabía de la importancia de sus palabras y también sabía de la inocencia de su historicidad, ¿no es cierto? Y entonces lo que hice fue hablar con una persona madura que había estado en la guerra, un yugoslavo, y que le planteé el problema para ver si él podía ayudarlo. Y me dijo, sí, yo lo comprendo, porque yo me ha pasado, en mi historia he pasado por eso. Y le ofreció un lugar de trabajo a Pablo. Pablo no pudo zafar, lo habló a Martín Moraguec, yugoslavo, para decirle que lo mandaban a Tucumán y que no podía zafar, pero que a lo mejor volvía. Y no volvió nunca, murió en Tucumán. Pasó Pedro Llorens, su hermano, para avisarme que a Pablo lo habían matado en Tucumán. Todavía no podría decirte cuál de los dos ejércitos. O sea, ese es el resultado de la violencia. Pero tampoco nos damos cuenta que en nombre de la ciencia estamos también empleando la violencia y que no tenemos conciencia de lo que es el medio ambiente. Y que cuando consideramos a una persona enferma y nosotros nos ponemos en el púlpito para hablar de la enfermedad, nos olvidamos de la singularidad.
y no existe la enfermedad, existe el enfermo. Es decir, y en todo caso, como hay muchos filósofos que consideran que el hombre, bueno, puede ser un ser enfermo. Es decir, y hay quienes desde la medicina ven la enfermedad como un camino de vida, ¿no es cierto? Es decir, que la situación, el hombre no nace sano, como decir integralmente perfecto. El hombre es un ser que necesita del cuidado, necesita de la atención, y todo eso lo necesita al nacer, más que nunca, porque es donde está el periodo, digamos, más endeble. No endeble porque pobrecito el bebé, no, nada de pobrecito, es mucho más sabio que nosotros. O sea, tiene una capacidad de percepción de la vida y tiene una capacidad de percepción de la relación mucho más profunda que nosotros. Pero ¿qué ocurre? Que no le damos el ambiente, que no le brindamos el ambiente ni a la madre, ni al padre, ni al hijo. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo. O sea, que no tenemos conciencia de que esa madre tiene que tener el tiempo de gestación con mayúsculas, o sea que es un ser gestante y que el padre es un ser gestante, o sea que están gestando vida, son portadores de vida, y que como portadores de vida el medio ambiente tiene que significar la conciencia de lo que está pasando. Nosotros vivimos en una sociedad que se ufana de ser occidental y cristiana, y a una madre no le dan licencia por maternidad nada más que en los últimos 3 meses, y a los 45 días tiene que estar de vuelta. Cuando nosotros estamos viendo que un delfín tiene la libertad de tener madre a lo mejor 3 años, para poder madurar todas sus capacidades, para poder ser un ser adulto. Nada más. Ay, Rolo, querido, bueno, lo que más me sorprende de ti es que hayas llegado vivo hasta aquí. Ayer cuando la cinta se acabó y tú habías enfocado el tema de la tortura en las salas de parto, imaginé que eso lo podíamos prolongar hoy. Y esta noche pensaba, ¿no? Cómo has amasado ese privilegio de darnos a conocer un documento de tanta calidad emocional y que refiere de lo que está más oculto, porque ningún padre ha visto tan naturalmente ver nacer esas criaturas como tú las has visto nacer y nos las muestras. Y siento que ese privilegio es un privilegio de amor con el que te abrís a tu compañera y la devolución que recibís de ella, que te permite justamente poner las manos para recibirlo sin ningún temor, todo honor. Nada más que eso, Robert. Muchas gracias.